Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estéis viendo. Bienvenidos una semana más aquí al canal del mundo del autismo, y esta semana quiero hablar de algo súper importante que creo que cualquier persona debería saber, y es cuáles son los signos de alerta o los signos de alarma que se manifiesta el autismo en edades tempranas, y a qué edad más o menos comienzan a darse los primeros síntomas. Bien, antes de hablar de comentaros un poco los signos de alerta que más se suelen ver en niños y niñas con autismo y que más suelen llamar la atención y suelen ser los indicios de un posible diagnóstico de trastorno del espectro autista, me gustaría daros una información que creo que es muy relevante, y es que, bueno, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, esos signos, esos síntomas que se manifiestan del autismo suelen ser vistos por los padres. Normalmente son ellos los que manifiestan esas preocupaciones, los que suelen dar cuenta de estos síntomas, y suelen ser entre los 6 meses y los 3 años de edad, cuando suelen acudir al pediatra o cualquier profesional porque ven ciertos aspectos, ciertas características en su hijo o en su hija, que la ven como diferente del resto, diferente de los demás niños. ¿Cuáles son los primeros síntomas que suelen notar los padres? Bueno, yo creo que es bastante relacionado con el tema social, con el pobre contacto ocular y con la escasa respuesta al nombre. Y vosotros preguntaréis, ¿realmente es objetivo estas manifestaciones, estas preocupaciones que hacen los padres cuando los niños son todavía muy pequeños? Bueno, los estudios han comprobado que estas manifestaciones de los padres, estas preocupaciones, no tienen por qué no ser objetivas. O sea, hay muchos estudios que han comprobado que las preocupaciones en esos padres en una edad temprana ha podido desembocar en un diagnóstico de trastorno del espectro autista. ¿Qué se debe hacer con esas preocupaciones que tienen, yo como padre, por ejemplo, como madre, qué debo hacer ante estas preocupaciones? Bueno, yo creo que eso está claro, hay que acudir al pediatra, comentarle esas preocupaciones y esos síntomas o esos signos que ve en su hijo o en su hija, que no le terminan como que les preocupa, que no termina de ver como algo normal en el desarrollo, un desarrollo típico de un niño. Y bueno, el pediatra o la pediatra se le han encargado de hacerle una serie de preguntas y derivarle a los profesionales oportunos. En cualquier caso, yo creo que es súper importante hacer un llamamiento, quiero hacer un llamamiento desde aquí, y es que, bueno, ante las preocupaciones de los padres hay que hacerle caso. Esas preocupaciones son reales, no pasa nada porque se vaya al pediatra o a la pediatra o a cualquier profesional a indicar preocupaciones que tiene sobre nuestros hijos, sobre nuestro hijo, sobre nuestra hija, y luego si al final, bueno, pues esa preocupación resulta que realmente no es nada y no hay nada por lo que preocuparse, pues perfecto. Y si, bueno, si realmente es algo, hay detrás un desarrollo un poco más lento, o cualquier diagnóstico, pues bueno, siempre es importante que con una atención temprana los niños siempre mejoran mucho más debido a la plasticidad cerebral que tienen, y que, bueno, pues cuando se les enseña algo desde muy pequeño se les va no enseñando, sino se les va ayudando en esas dificultades que tienen. Sí que es verdad que tienen una evolución muy buena. Además de eso, quiero también comentar el tema de las preocupaciones que sean realmente porque algo en su hijo o en su hija piensa que no sigue el desarrollo típico de los niños conforme van creciendo. Es decir, si se anda al año, mi hijo tiene 1 año y medio y todavía no anda. Bueno, es una preocupación, ¿vale? Porque normalmente se anda al año, es una preocupación, y bueno, pues se puede acudir a cualquier profesional, que ya digo que igual no puede no ser nada y simplemente pues a él le está costando un poquito más, o puede que haya detrás algún diagnóstico, ¿vale? O sea que ante todo las preocupaciones hay que tenerlas siempre en cuenta y siempre como algo serio. O por ejemplo, mi hijo tiene 2 años y todavía no habla nada. Bueno, pues igual, o mi hijo tiene 3 años y a los 2 años es cuando normalmente los niños ya comienzan a hablar y mi hijo no habla nada. Bueno, pues quizás habrá que acudir a algún profesional para comentar esas dificultades que tiene, esas preocupaciones de los padres, y ver a ver qué puede estar pasando.
pero ante todo que sea porque normalmente su hijo o su hija no sigue un desarrollo típico normal según la evolución, por ejemplo, de Piaget, conforme los niños van avanzando y van cumpliendo años, pero que no sea tanto por el hecho de comparación entre un niño o una niña y otro niño o otra niña. Es decir, las comparaciones sí que es verdad que a veces son buenas porque, bueno, al final comparas y, oye, pues muchas veces al comparar lo que pensaba un padre o una madre que su niño pues no le da importancia, al compararlo con el hijo o la hija del vecino, descubre que, bueno, pues ha podido descubrir algún diagnóstico o alguna dificultad que tenía, puede ser. Pero ¿qué pasa? Que también pues puede llevar a lugar a preocupaciones pues que no sean normales. El hecho de que el hijo del vecino ande a los 10 meses no tiene por qué mi hijo andar a los 10 meses o mi hija igual anda a los 12 meses. Porque igual el hijo del vecino o el hijo de mi primo o la hija de mi prima a los 2 años ya, bueno, hablo un montón, no significa que a lo mejor mi hijo o mi hija con 2 años a lo mejor todavía está empezando a decir sus primeras palabras. O ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final, aunque sí que es verdad que hay una línea evolutiva en los niños, que en la mayoría sigue un patrón, porque bueno, sí que se ha visto que al año ya normalmente habla, o sea, andan, perdón, a los 2 años ya comienzan a hablar, cuando se le puede pasar la comida, cuando se pasa de tomar biberones a tomar papilla, o de tomar papillas a meterle alimentos más sólidos. Bien, aunque sí que se ha visto que sí que hay ese desarrollo, además que está establecido, sí que es verdad que cada niño sigue un desarrollo diferente, cada niño adquiere unas determinadas capacidades de manera diferente, no todos lo hacen a la vez, no todos los niños al año andan, no todos los niños a los 2 años hablan, o sea, cada uno o pueden hablar antes, o pueden andar antes, o pueden andar un poco después, hay niños que directamente andan y no gatean, hay niños que gatean y luego andan. Cada niño es un mundo y las comparaciones al final sí que es verdad que no son buenas. Entonces lo mejor es que estas preocupaciones de los padres vengan derivadas de que pueden ver que algo no funciona. No es que no funcione, sino que algo no va bien, hay esos signos de alarma que están viendo que realmente son preocupaciones y que su hijo no está en el camino de lo que viene siendo un desarrollo típico normal, porque hay ciertas cosas que no hace cuando debería de tener adquiridas. Entonces esto yo creo que es muy importante, no hay que compararse entre niños, cada niño adquiere su desarrollo de manera diferente y hay que tenerlo en cuenta. Bien, dicho esto, aunque la mayoría de los diagnósticos que se reciben normalmente, como ya bien he dicho, las preocupaciones de los padres la mayoría de diagnósticos suele ser alrededor de los 3 años, sí que es verdad que en el autismo se pueden ver como en muchos niños ya hay unos signos de alerta muy tempranos entre los 12 y 24 meses. Entonces, es importante esto porque, como ya bien he dicho, a la hora de intervenir, cuanto antes se comienza a intervenir con un niño o una niña con autismo en atención temprana, de manera, pues como bien dice la palabra, atención temprana, de una manera temprana, alrededor de, pues, hay niños que se pueden diagnosticar con autismo o se puede empezar a intervenir con 1 año y medio, 2 años, o sea, normalmente sí que es verdad que no suelen haber diagnósticos a tan temprana edad, suelen ser más a los 3 años, pero cuanto antes se comienza a trabajar con ellos, sí que es verdad que el desarrollo que adquiere un niño o una niña con autismo es muy bueno y se consigue que los niños mejoren. Con una atención temprana, la evolución de un niño es mucho más grande que cuando un niño ya pues tiene más edad, pero aún así se pueden conseguir avances igualmente, pero está claro que al final cuando tú antes empiezas a trabajar o a tratar una dificultad, pues mucho mejor, o sea, antes se va a poder a lo mejor no solucionar, pero esa dificultad que disminuya. De hecho, bueno, ahora os contaré el tema del diagnóstico, que es lo que vamos a hablar ahora, que está muy relacionado. El tema de diagnóstico, ¿se puede dar un diagnóstico de autismo cuando el niño es tan pequeño? Bien, aquí hay una disparidad de opiniones. Hay de profesionales que no dan un diagnóstico de autismo cuando vienen a consulta niños de 2, 3 años todavía. A los 3 años sí que se suele dar un poco más, pero a los 2 años no suelen dar un diagnóstico de autismo.
a pesar de que ve síntomas o signos de alerta, no, hay profesionales que no dan un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Hay profesionales que dan un diagnóstico del trastorno del espectro autista, pero no lo dan cerrado. O sea, dan un diagnóstico, tiene síntomas o signos de TEA, pero vamos a intervenir y a ver cómo evoluciona y quizás dentro de 2 años se puede volver a revisar ese diagnóstico. Y luego hay gente que da un diagnóstico de TEA con 2-3 años porque lo ven claro, ven que tienen muchos signos de alerta en TEA y dan un diagnóstico. ¿Qué es mejor, dar un diagnóstico o no darlo? A ver, sí que es verdad que al final es lo que he comentado antes de la atención temprana. Lo importante es ver que hay unas ciertas dificultades en las que hay que trabajar y cuanto antes se trabaje y cuanto antes se empieza a empezar a trabajar y a intervenir con el niño mucho mejor. Pero sí que es verdad que muchas veces en ocasión un diagnóstico de autismo, lo que puede ser un diagnóstico de trastorno del espectro autista en un niño de 2 años, cuando cumple 5, ese diagnóstico de autismo ya se tiene que revisar porque no cumple esos signos de alerta del autismo. ¿Por qué? ¿Porque se haya curado? No, no es porque se haya curado, puede ser porque hay otro diagnóstico detrás. Muchas veces, bueno, en muchas ocasiones el TEA suele tener muchos signos muy parecidos a otros diagnósticos. Por ejemplo, suele tener también algunos signos de alerta parecidos, igual que la hiperactividad, por ejemplo, entre otros. Discapacidad intelectual también puede tener algunas características similares. Y en ocasiones, pues bueno, cuando el niño es muy pequeño, darle un diagnóstico cerrado pues corre el riesgo de que ese diagnóstico realmente no sea, y cuando se interviene se ve que el niño mejora en ciertas áreas donde tenía dificultades y a lo mejor ya no es autismo. Pero efectivamente no es que se haya curado, sí que es verdad que tiene ciertas dificultades y ya no cumple un diagnóstico de autismo. O también puede ser que tenga un diagnóstico de autismo, que una niña o un niño empiece con un diagnóstico de autismo con 3 años y se empiece a hacer una atención temprana con este niño o esta niña, a lo mejor 3 días a la semana, porque hay veces que se hace una intervención temprana de 3 días a la semana o de 2 días a la semana. Y bueno, llegué a esas dificultades, a ver que realmente esas dificultades van disminuyendo y esos síntomas queden como tan sutiles, porque hay diagnósticos, hay autismos que son muy sutiles, que no se dejan ver hasta 7-8 años. Pues imagínate un niño o una niña que se ha diagnosticado con 2 o 3 años porque se han visto ciertos signos de alerta y se ha intervenido en ellos, y al final esas dificultades que tenía o esos signos de alerta han desaparecido, siguen teniendo esos síntomas tan sutiles que realmente es como si ya ese diagnóstico ya no se le puede dar un diagnóstico de autismo, porque el diagnóstico de autismo tiene que cumplir con unos ciertos criterios y a lo mejor, como son muy sutiles, esos criterios ya no se dan. Entonces, al final cada profesional hace lo que cree más oportuno, da un diagnóstico de autismo o no lo da. Al final lo que hacen todos los profesionales es intervenir de una manera muy temprana, teniendo en cuenta las dificultades, teniendo en cuenta las potencialidades y en las cosas donde no tiene dificultades el niño, para trabajar también por supuesto en eso, y al final pues eso, los niños pues mejoran mucho con una atención temprana, o sea que es muy importante. Antes de comenzar con los signos de alerta, se me olvidaba, en relación a lo que os estoy diciendo del diagnóstico del autismo. Sí que es verdad que mucha gente se piensa, o muchos profesionales piensan dar un diagnóstico de autismo en un niño o niña tan pequeño, porque cuando tú das un diagnóstico de autismo es algo muy complicado para los padres, para esos padres en los que tú das un diagnóstico de trastorno del espectro autista y diagnosticas a su hijo o a su hija de este trastorno de TEA. Es algo muy complicado, es algo muy difícil y bueno, dar un diagnóstico para que luego con los años ese diagnóstico se vea que ya no se cumple, también pues hay que cogerlo con pinzas, es algo muy complicado, y por eso mucha gente no es que no se quiera mojar las manos, es que puede cambiar. Entonces, por eso mucha gente que no da un diagnóstico cerrado de autismo, o suele directamente decir que su hijo o su hija tiene ciertos rasgos de trastorno del espectro autista, es muy pequeño todavía para poder dar un diagnóstico cerrado, vamos a intervenir durante 3 meses, 4 meses, 1 año, 2, y conforme vayan avanzando igual se le vuelve a hacer otra valoración, otra evaluación para comprobar si al final cumple con los criterios de
de autismo o no, pero está claro que es muy complicado dar a los padres un diagnóstico de TEA para que luego con el tiempo se compruebe que realmente no era diagnóstico de TEA. No por nada, sino porque es que las características eran las mismas y como ya he dicho que hay muchos trastornos que tienen muchas características similares entre ellos y que cuando son muy pequeños es muy complicado dar un diagnóstico. Pero bueno, en cualquier caso, como os he dicho, ante cualquier preocupación, cualquier duda, lo mejor es acudir al pediatra, a los profesionales que hagan falta y no echar la vista para otro lado. Bien, dicho esto, llegamos a la última parte del vídeo en el que os voy a nombrar una serie de signos de alerta en los trastornos del espectro autista que normalmente en muchas ocasiones se dan en niños desde los 12 a los 24 meses. Y nada, el primero que os quiero comentar, creo que también es uno de los más importantes que se dan muchísimos niños con autismo, es la escasa respuesta al nombre. El estar llamándolo continuamente y que no se gire, o que no te conteste, o que no vaya donde tú le digas ven y no venga, que le ellos. Pero me refiero con su nombre, claro, que tú le llames y que no venga, que no te haga caso, que no se gire. Es importante aquí descartar un problema auditivo. O sea, es una sordera paradójica, realmente sí está escuchando. O sea, sí escucha bien, no si está escuchando, no, perdón, sí escucha bien, entonces hay que descartar ese problema auditivo, que realmente no se gire porque no oiga, ¿ves? Es un signo de alerta que se puede dar en niños con trastorno de espectro autista, pero que obviamente en niños que no escuchan también se da, entonces es importante. Por eso es importante el tema del diagnóstico, como os he dicho antes, porque hay muchas cosas que se parecen entre sí, pero que realmente una forma parte de un diagnóstico y otra de otro, pero hay muchas características que son similares. Luego también el pobre contacto ocular, ya sabéis, las escasas miradas que hay a la otra persona. Luego también la conducta de señalar, creo que es muy importante. Todos los niños, dentro de ese desarrollo típico que os he explicado antes, la conducta de señalar se da en la mayoría de los niños, cuando todavía no tienen, sobre todo cuando no tienen vocabulario, cuando no tienen lenguaje. Señalar para pedir, señalar simplemente para enseñarte algo, señalar para que cuando señala el niño porque está disfrutando con algo y quieres que seas tú partícipe de lo que está disfrutando, de lo que está viendo, también te lo señala. La conducta de señalar es algo muy importante que se da en niños y es algo que normalmente en los niños con trastorno de espectro autista no se suele dar. Luego también tenemos mostrar objetos para interactuar contigo cuando son muy pequeños, sobre todo coger algo y enseñártelo. Eso también es muy típico en niños y en niños con autismo no se suele dar. No muestra interés por jugar con otros niños, también es otra de los signos de alerta que son más comunes, que ya os he comentado antes, ese poco interés que tiene por otros niños. También el juego funcional, hacer un uso adecuado de los juguetes, de jugar con ellos, por ejemplo el coche, jugar a que es un coche, jugar a las cocinitas. Ese uso funcional que hacen de los juguetes normalmente los niños con autismo no lo hacen, se dedican más pues, a apilar objetos o a ponerlos en línea. Y también pueden aparecer ciertos movimientos extraños que son las estereotipias con su cuerpo o con las manos, aleteos, carreras, dar vueltas sobre sí mismo, coger los dedos y ponérselo delante, suelen ser también signos de alerta en autismo. Y nada de estos, si no me dejo ninguno, creo que son los signos de alerta que más se pueden observar en niños y niñas con autismo cuando son muy pequeños. Y nada, espero que os haya servido de mucho, que os haya quedado claro. Mi intención es que esto lo sepa todo el mundo porque creo que es algo básico que debería saber todo el mundo, que deberían saber la mayoría de la gente el desarrollo típico de los niños, porque creo que ya no es solo cuestión de profesores de infantil, pediatras, psicólogos, logopedas, fisios, creo que al final es algo que tiene que saber todo el mundo. Y bueno, yo creo que así en muchas ocasiones se podría decir que con esto al fin y al cabo se consigue una intervención temprana, un diagnóstico clínico o en su defecto si no es un diagnóstico que sí que se intervenga lo antes posible en esas cosas, en esas características donde hay dificultades para poder que poco a poco esas dificultades vayan desapareciendo o vayan mejorando.
Entonces, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, darle muchos like, acordaos de suscribiros a mi canal, a la campanita si no si no os habéis suscrito todavía. Cualquier comentario bajo, cualquier sugerencia, también me podéis escribir un correo a jessica@elmundodelautismo.es. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado. Chao.